Saludos cordiales a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y también nuestra más cordial bienvenida a don Bernardo Álvarez Afonso, 12º obispo nivariense. Don Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Es habitual que recordemos a ustedes un poco la seña de identidad de Canal 8, un canal de capital 100% tinerfeño, canario, línea editorial pluralista y en cabeza de las televisiones locales. Por el apoyo de todos ustedes, que agradecemos a los programas que se emiten en este canal. Bien, don Bernardo, si le parece, vamos a arrancar con situaciones de actualidad. Por ejemplo, esa declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, el día 24, sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa, ¿no? También se han manifestado distintas conferencias episcopales de Europa, ¿no?, sobre los símbolos. En torno a la cruz, en torno a... ¿Esto es, a su juicio, es síntoma de qué? ¿Exposición de qué? Bueno, en este caso los obispos de la Comisión Permanente, en nombre de toda la Conferencia Episcopal, pues han manifestado, digamos, su parecer sobre una cuestión que se intenta suscitar como debate, que en el fondo yo creo que no existe en la sociedad española. Puede ser que haya personas, efectivamente, que por su militancia, digamos, no creyente, pues... pretendan o pidan o deseen que no haya en instituciones públicas ningún crucifijo, ninguna cruz. Pero me parece, bueno, los obispos hemos manifestado nuestro parecer o lo que pensamos, igual han hecho otras conferencias episcopales europeas. Yo pienso en ese sentido que quien tiene que manifestarse es la propia sociedad, digamos, que es la que participa, disfruta o de alguna manera vive, en la que siente o no las cosas, ¿no? Mañana aquí en Tenerife hablamos de, bueno, luego cuando la posible ley, que todavía no se sabe exactamente ni cómo está formulada, ¿no? La libertad religiosa, después iba a plantearle eso, sí, ¿no? Entonces no se sabe todavía exactamente en qué términos está, pero se dice como que luego en cambio se respetan aquellos lugares que tienen valor histórico, artístico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, reducir la cruz a una cosa cultural, histórica, también es desenfocar las cosas, porque la cruz es un símbolo religioso, esté colocado en un edificio de valor artístico o esté colocado recientemente, eso es igual, ¿no? Pero se llega a veces a situaciones un poco, en este terreno, un poco, ¿cómo diría?, poco racionales. Días pasados se daba la noticia de que la Junta de Andalucía ordenaba retirar un crucifijo de un ambulatorio a petición de una ciudadana, de un ambulatorio que lleva funcionando 30 años y que, bueno, estaba allí un crucifijo de cuando se inauguró. Entonces, bueno, y después ha habido protestas de otros usuarios de ese ambulatorio diciendo que a ellos el crucifijo no les molestaba en absoluto, ¿no? Es decir, ¿por qué esa decisión administrativa, en este caso de la Junta de Andalucía? También creo que ha habido una sentencia por ahí ya de algún juez, a petición de una sola persona, se pueda retirar un símbolo religioso. Esta es la manera como estamos funcionando en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, cuando se dice de espacios públicos, la Plaza de España, Santa Cruz de Tenerife es espacio público, habría que retirar la cruz de la Plaza de España. Las cruces que están en cientos de lugares, yo diría miles, en nuestra diócesis, en nuestras islas, en los cruces de los caminos, en las plazas de los pueblos, esas cruces hay que retirarlas y me parece una especie de ¿qué se entiende aquí por espacios públicos? Solamente una escuela, un ayuntamiento o un hospital, y si en un hospital, por ejemplo, ahora mismo tenemos un convenio, por ejemplo, con las administraciones para la atención religiosa en los hospitales y en las cárceles. Entonces, ¿dónde se puede tener o no se puede tener una cruz en ese lugar? Vamos, que hay una serie de... Y yo sobre todo pienso además que en este sentido no se está contando con la sensibilidad de la gente, de la población, ¿no? O probablemente con la consulta de la mayoría, porque claro, puede haber una persona que le moleste. ¿Y qué pasa a tantos miles de personas que no les molesta? A esas no se les consulta antes de decidir. Sí. Oiga, el tema de las procesiones, por ejemplo, recientemente, con motivo del Corpus, sobre todo en Toledo, ¿no? Fue en Toledo. Ahí se produjo pues yo no sé si fue rifirrafe, fue incomprensión o fue tal, por una orden del Ministerio de Defensa o de la Ministra de Defensa, que después dio marcha atrás. Y eso lo quería un poco relacionar con la procesión del Cristo, donde también hubo entre nosotros. ¿Cuál es su punto de vista en este tema? Tanto en Toledo como aquí. En este caso la legislación que introduce la nueva legislación del militar es que las Fuerzas Armadas no rindan honores ni a la cruz, ni a las imágenes santas, ni al Santísimo Sacramento, ¿no?
Por tanto, parece que sí pueden estar presentes en las procesiones, pero sin rendir honores. Por ejemplo, el himno nacional no lo puede tocar la banda militar, tendría que tocarlo. Bueno, ya aquí en nuestra diócesis ocurrió también el día del Corpus Christi, que la banda militar estaba invitada a la procesión, pero el himno nacional lo interpretó la banda municipal, porque parece como que el que lo interprete la banda militar es como que la banda militar rinde honores tocando el himno nacional en honor del Santísimo. No sé, es una cuestión, digamos, no sé exactamente cómo esto puede, ¿no? Nosotros, si recuerda, cuando se tuvo lugar el sínodo, lo que se proponía en el sínodo era que se evitara la presencia de armas, no la presencia del ejército o la presencia de las autoridades militares. En este caso, incluso ya las autoridades militares, por ejemplo, no pueden saludar al Santísimo, en fin, hay una serie de normas. Bueno, eso forma parte, digamos, de la legislación propia que tiene el cuerpo militar. Yo en ese sentido, me parece en ese sentido no hay que otra cosa que respetar las decisiones que ellos hagan, ¿no? Es decir, que no... Pero bueno, vamos a ver, por otra parte, también el Senado, estos días atrás, acordaba prohibir el burka en espacios públicos, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se puede, eso no es también coartar de alguna manera la libertad de las personas? ¿Qué son los espacios públicos? Las oficinas del ayuntamiento o del gobierno, que es un espacio público en este sentido, ¿no? Si una persona va por la calle normalmente como quiera ir y luego cuando entra en un ayuntamiento tiene que quitarse el burka si es que lo lleva o el velo. ¿Qué entendemos por espacio público? La calle es un espacio público, en fin, aquí hay una serie de términos. Y luego también, yo sí que pienso que en esta cuestión, por una parte hay una valoración por parte nuestra, diríamos, de nuestra concepción del valor y el respeto que merece la mujer, que de alguna manera nos hace pensar que efectivamente el que una mujer de religión islámica use el velo, use el burka, etcétera, es como una especie de sometimiento. Bueno, eso es lo que nosotros interpretamos. Sí que yo pienso que por razones de seguridad, porque en cierta manera, diríamos, ir con la cara cubierta no te permite identificar a la persona, sí que ahí de alguna manera la ley tendría alguna palabra que decir, pero por razones de seguridad, no por otra razón, me parece a mí, ¿no? Es decir que... En medio de todo esto, dentro de la diócesis, me parece que estaba previsto para el 2011 la visita de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿era así? ¿O no? Sí, estuvo, la adelantamos a mayo de este año, tuvo lugar ya en mayo de este año, sí. Bien. ¿Cómo resultó esa...? Pues muy bien, la verdad es que nos quedamos realmente gratamente sorprendidos por la enorme participación de personas. La Cruz tenemos previsto que viniera en primavera de 2011, pero por razones de agenda en la península y porque se anticipó a mayo. Nos dieron pocos días, incluso entre semana, pero a pesar de que vino un domingo por la tarde y marchó un jueves por la noche, estuvo en La Gomera, La Palma, El Hierro, y aquí en Tenerife estuvo en el norte, en el sur y en La Laguna, y la verdad que la participación fue realmente extraordinaria, muchísimos jóvenes, y fue la verdad que un acontecimiento muy bonito, muy hermoso. Usted ha participado días atrás en Roma, en la clausura del año sacerdotal. Sí, allí justamente estuvimos. ¿Qué balance haría usted de este año sacerdotal, tanto en la Iglesia Universal como también en la diócesis? Bien, yo pienso que se ha hecho una buena siembra, ¿no? Una siembra importante en cuanto a, por una parte, que el pueblo de Dios tome conciencia de la importancia y valor de los sacerdotes, ¿no? Y luego, respecto a los sacerdotes, en cuanto a una renovación espiritual, que es lo que el Papa pretendía, también a una toma de conciencia de nuestra responsabilidad como sacerdotes ante el pueblo de Dios. El Papa ha hecho muchos llamamientos importantes a la purificación, a que seamos de verdad sacerdotes, a que no demos motivos de escándalo. Y yo pienso que esta es una buena siembra que se ha producido y que realmente va a producir frutos abundantes en la Iglesia, ¿no? Sobre todo el estar pues, más atentos a cuidar también la vida espiritual de los sacerdotes, su trabajo pastoral, etcétera, ¿no? Normalmente también a final de verano se produce en la diócesis, yo no sé si se han iniciado ya, me parece que se han iniciado ya. Estamos ya con los cambios en esta ocasión. Ya con los cambios. ¿Va a haber muchos cambios en esta ocasión? Bueno, unos cuantitos, hay algunos que son públicos ya, ¿no? Sí, por ejemplo, perdone que le interrumpa, después continúe usted porque seguro que en esto hay mucha expectación, tanto por parte de algunas feligresías como también por parte, lógicamente, de los sacerdotes, de los párrocos, etc. Pero quería un poco plantearle el asunto del Cristo, del santuario del Cristo. ¿A qué se ha debido ese abandono? Porque llevaban mucho tiempo los franciscanos, ¿no? Sí, casi 90 años, ¿no? Desde 1919. ¿A qué se ha debido eso? ¿Algún conflicto con la esclavitud o no? No. Esto ya se venía planteando hace algún tiempo por la escasez de vocaciones, ¿no?
y también porque los padres franciscanos están, a través de sus capítulos y capítulos generales y capítulos provinciales, están haciendo replanteamiento de nuevas presencias, formas de estar no tanto ya como tradicionalmente en santuarios o en lugares así estrictamente de culto, sino pretenden, por el espíritu franciscano, ir a zonas más marginales, a zonas más, ¿no? De hecho, pues quedará la comunidad de misión, pero también de misión en Europa, digamos, en zonas periféricas, ¿no? Y como tienen pocas vocaciones, pues prefieren ir en esta línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora mismo queda en la diócesis una comunidad franciscana en Santa Cruz de Tenerife y atenderán, por ejemplo, la parroquia de la Candelaria en la Cuesta. Y posiblemente en el futuro pues, también participen o trabajen pastoralmente en alguna zona periférica, también así zonas más pobres, ¿no? Y bueno, de hecho también han cerrado en Las Palmas, han cerrado en Sevilla también. Bueno, pues la necesidad les obligó a esto, ¿no? Volviendo a los cambios en la diócesis, a los nombramientos, usted dijo que unos poquitos va a haber, ¿no? Bueno, el hecho de que, por ejemplo, como se sabe ya, decidido que sea don Carlos González Quintero, el vicario del norte y párroco de Icó, el que atienda, haga la atención pastoral al santuario de la Iglesia del Cristo. Luego ya al quedar vacante Icó, pues hemos mandado allí al párroco actualmente, al actual párroco de Güímar, don Rubén Fagundo. A Güímar vendrá don Pedro, el que hasta ahora ha sido párroco en la frontera en El Hierro, don Pedro José Pérez. ¿Qué más cosas así? Bueno, pues por ejemplo el párroco de Valleguerra va hacia Realejo Bajo, a la parroquia de Realejo Bajo. Bueno, y algunos más que hay por ahí. ¿También habrá en La Esperanza nombramiento? En La Esperanza está pendiente todavía, ¿no? Pero sí, habrá desgraciadamente la pérdida de don Pedro Juan, pues ha hecho necesario también, ahora pues, estamos todavía pendientes de ver quién podemos mandar ahí. El otro día leía una estadística de cómo habían bajado en España, iremos alternando cuestiones de la diócesis con cuestiones en general de España y universales, en su caso. Decía que leía una estadística de cómo en España habían bajado un porcentaje importante los nacimientos españoles, un 5% en el último periodo, cuestión que de alguna manera a algunos comentaristas achacaban a la política abortista del gobierno actual, del gobierno de Rodríguez Zapatero. A todo esto yo quería recordar un poco la campaña de la propia Iglesia. En 2010, es mi vida, está en tus manos, me parece que este era el lema. Mi vida en tus manos. El lema de la campaña, sí, mi vida en tus manos, ¿no? Y bueno, quería un poco preguntarle por su criterio sobre la nueva ley, ¿no? Digamos que por una parte ha sido interpretada como un mayor abandono de las madres gestantes, sobre todo, ¿no? Quería comentarle a usted o plantearle a usted este asunto de los abortos. Sí. Y tal, sobre todo, no ha quedado claro, vamos, hay confusiones sobre el tema de las menores, si deben o no deben consultarlo a los padres. Al final se ha dicho que sí, que lo tienen que saber los padres, pero no saben los padres, pero en el fondo lo que se hace es facilitar el aborto, claro. Sí, bueno, esto que me dice del descenso de natalidad, yo pienso que indirectamente puede también influir el aborto, ¿no? Pero sobre todo es que no podemos olvidar que en España habíamos alcanzado unas tasas de natalidad en función de los inmigrantes. Al disminuir el número de inmigrantes, retirarse, volver muchos a sus países de origen, la misma crisis económica también hace que las personas se frenen un poco, ¿no? Luego, por tanto, digamos que la disminución de natalidad forma parte de una situación que viene de atrás en España, ¿no? Y luego, concretamente, respecto a la ley del aborto, pues lógicamente es una ley que es altamente permisiva, yo diría incluso hasta incitadora, ¿no? O de alguna manera diciendo, no se preocupe usted, no tome medidas, no tome precauciones a la hora del embarazo, que si usted queda embarazada puede fácilmente abortar, ¿no? Respecto a esto de los padres, parece ser que ahora dice sí que deben consultarlo, pero de poco sirve que informen a los padres y los padres no pueden tomar ninguna decisión respecto a... Entonces, todo lo que sea, yo pienso que atentar contra la vida de cualquier forma, no protegerla, no promoverla, no cuidarla, no defenderla, es dañino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Incluso para la propia persona, que todos tenemos experiencia de personas que pasa el tiempo, pasan los años y siempre deja una huella enorme en su conciencia, en su corazón, en su estado de ánimo, el hecho de haber pues frustrado una vida que se estaba gestando en su seno, ¿no? Entonces, el aborto en sí mismo, aparte de ser un crimen terrible, tiene también unas consecuencias
para la propia persona que se ve abocada a esa situación, como para la sociedad en su conjunto, ¿no? por esta especie de descrédito del valor de la vida, de la importancia de la vida, ¿no? Desde 2008 es bien sabido que el sostenimiento económico de la Iglesia católica depende exclusivamente de los católicos y de cuantos otros ciudadanos que, sin ser católicos, pues reconocen la labor que realiza la Iglesia, ¿no? Todavía estamos en época de campaña de la renta y yo quería, de alguna manera, aunque después voy a sacar un poco datos de la memoria del 2008, quería un poco invitarle a usted a que animase, que expusiese razones por las cuales no tenga que dar igual poner que no poner la crucecita. En primer lugar, un católico tiene el deber moral, quien se sienta católico y se proclama tiene el deber moral de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, personalmente, bien con sus donaciones directas, bien a través de esta fórmula que permite la legislación española, que es que yo tengo el derecho, que me lo da la ley, de que yo decido a dónde van parte de mis impuestos en razón del IRPF. Yo puedo decidir que un 0,7 vaya a la Iglesia Católica y que un 0,7 vaya a Asuntos Sociales. Conjuntamente pueden ir los dos perfectamente, que no ni se divide mitad por mitad, sino que es 0,7 para Iglesia Católica, 0,7 para Asuntos Sociales. Por lo tanto, esa decisión que me concede a mí la ley, un católico, lógicamente está en el deber de apoyar la Iglesia. Luego vienen otro tipo de personas que quizás no se sienten católicos, pero que valoran la tarea de la Iglesia Católica, el servicio que la Iglesia Católica hace tanto a nivel de promoción de valores como de atención social a personas mayores, discapacitados, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas también apoyan y yo eso se los agradezco y valoro positivamente, porque independientemente de sus convicciones, valoran lo que hace la Iglesia, ¿no? Y por eso también pues dicen, no, pues yo quiero que el 0,7 de mis impuestos por el IRPF se destinen a esta finalidad, ¿no? La memoria del 2008, lo digo porque todavía no se tiene datos definitivos de la memoria del 2009, del año pasado. Según la memoria del 2008, digo de lo que es la Iglesia española, el quehacer de la Iglesia en los ámbitos pastoral, educativo, cultural y asistencial, por ejemplo, pues tiene cifras concretas. En los centros asistenciales, por ejemplo, pues atendieron a casi 3 millones de personas, con más de 45 millones de horas de atención. Bueno, este es un dato que junto con los colegios concertados, evidentemente le ahorra miles de millones de euros a las arcas públicas, ¿no? Sí, eso digamos es lo que diríamos la repercusión directa que tiene el trabajo de la Iglesia porque hace una función, diríamos, subsidiaria en ese sentido. Pero luego también está la función, diríamos, indirecta que supone el hecho de que la Iglesia Católica con su mensaje, con el mensaje del Evangelio, forma ciudadanos responsables, forma ciudadanos con una capacidad, digamos, de generosidad, de entrega, porque eso que decimos de que por ejemplo, si hay personas que se consagran como religiosos a cuidar enfermos, cuidar mayores, es porque previamente la Iglesia tiene un trabajo educativo, de educación en la fe, de promover la fe en Jesucristo, el amor a Jesucristo. Eso pasa por celebración de la misa, pasa por tener centros para formar a las personas. Entonces, digamos que es todo un conjunto de acciones. Digo esto porque a veces parece como que solamente se mira el aspecto material de decir, bueno, pues tenemos un colegio o tenemos un asilo de ancianos. No, también lo que la Iglesia hace a nivel de parroquias, de catequesis, de crear espacios de oración donde la gente se encuentre. Hay que ver, por ejemplo, la importancia. El otro día mismo en una inauguración de una fachada de una iglesia que estábamos recién restaurada, estaban presentes las autoridades, y una de las autoridades allí presentes reconocía la insignificación y la importancia que tiene en cualquier pueblo la Iglesia como lugar común de todos, ¿no? Donde allí todos nos encontramos por encima de las diferencias sociales, políticas, económicas, culturales. Y, bueno, pues esos valores que hacen que los pueblos tengan sus puntos comunes de referencia, eso es muy importante, ¿no? Y por tanto el apoyar todo eso es un bien social. Antes hablamos del año sacerdotal y de la clausura del año sacerdotal, ¿no? Año sacerdotal que estuvo dedicado pues a San Juan María Vianney, el patrón de los Santo Cura de Ars, que es el patrón del clero, ¿no? Me parece. Yo quería preguntarle por el clero de la diócesis, quería preguntarle por las vocaciones. Ahora, por ejemplo, pues hay ordenaciones, usted ordena presbíteros, va a ordenar también diáconos. La situación, digamos, de la Iglesia diocesana en cuanto a vocaciones de gente joven. Bueno, pues, digamos, en este momento está, yo diría, estancada, ¿no? Y además, diríamos, hoy
el hecho de que los jóvenes se vean tan solicitados, distraídos y por tantas cosas, pues hace que les cueste en ese sentido. Entonces yo digo siempre que es muy importante trabajar con los jóvenes, porque en la medida que haya jóvenes cristianos sentirán la llamada del Señor. El Señor sigue contando con las personas, pero si la persona no siente la llamada no puede responder a ella, ¿no? Por tanto, digamos que ahora mismo el seminario, pues estamos en torno a 25, tendremos en 25 seminaristas mayores de cara al próximo curso, estos que se ordenan 3 diáconos y un presbítero. Y bueno, sacerdotes, pues hay algunos mayores, vemos como recientemente han fallecido 2 sacerdotes, hay algunos enfermos. Y luego, en general, el clero que tenemos es un clero responsable, trabajador, muy entregado en los lugares donde están, a veces recargados de trabajo, pero sin embargo, pues ayer mismo estos días he estado en El Hierro y en La Gomera, y bueno, ahí hay 3 sacerdotes en El Hierro y sacerdotes en La Gomera, llevando toda la pastoral de la isla con diversas parroquias de un sitio para otro, bueno, y es encomiable el trabajo que hacen ahí, sacerdotes jóvenes además, sacerdotes que están dando lo mejor de su vida y de su juventud ahí al servicio de la gente, ¿no? Hay algunos seminarios que en la península sobre todo pues han tenido que cerrar por falta de vocaciones. Entonces, sí, pero mal de muchos no es... No voy por ahí. No voy por ahí. Sí. Yo quería plantearle que evidentemente si de cara al futuro cabe el pensar pues que haya que incorporar a laicos, a labores pastorales, a labores eclesiásticas, pues a través de diaconados, a través de, es decir, porque no lleguen los sacerdotes, los presbíteros a atender todas las atenciones espirituales que conlleva una parroquia, ¿no? Si eso más o menos también puede llegar a... No, de hecho está llegando ya y de hecho estamos haciéndolo. De hecho, pues tenemos diáconos permanentes que están ya asumiendo tareas pastorales conjuntamente con los párrocos y de apoyo al trabajo que hacen los párrocos, cuando los párrocos sobre todo tienen muchas parroquias, y los laicos lo mismo también, es decir que pues la catequesis siempre es tarea de laicos, Cáritas es tarea de laicos, el tema de la pastoral de los enfermos cada vez más es tarea también de los laicos, ¿no? No digamos la economía en las parroquias, lo que es en definitiva todo lo que es la marcha de muchas de las actividades de la parroquia, ¿no? Siempre, incluso hay una especie de afirmación que es que cuanto más laicos estén comprometidos en la iglesia, más sacerdotes harán falta. Así que no cabe eso de pensar que los laicos van a sustituir a los sacerdotes o a los párrocos. Los laicos lo que hacen es, desde su propia vocación laical, de su propia fe, sirven a la iglesia de una manera participativa y responsable, pero no es para sustituir al cura, sino para complementar el trabajo que hace el sacerdote, ¿no? No cabe, sigue sin hablarse o sin posibilidad de hablarse del matrimonio entre los sacerdotes, ni tampoco la ordenación de sacerdotisas, todo eso está descartado. Esos son temas que corresponden en su momento debatirlos a nivel de concilio ecuménico, a nivel vamos, que es una cuestión. Actualmente eso no tiene... Entrar en esa discusión es como si dijéramos pues ponernos a hablar por hablar, porque... y a opinar, bueno, en esto van a haber todas las opiniones que sean, pero aquí lo importante es que, ¿cuál es el dato real? El dato real es que los sacerdotes están llamados a vivir el celibato en la Iglesia Latina Occidental y por tanto el que se hace sacerdote sabe dónde se mete, sabe lo que asume y lo que hay que hacer es ayudarle para que viva su vocación a la que él se ha sentido llamado y ha respondido libremente, ¿no? No cabe relacionar, bueno, pues el hecho de que se guarde, digamos, bien mediante voto, bien mediante promesa, esa castidad, ese no casarse, con los abusos que han salido a la luz pública de tal. No cabe. Eso ya lo han descartado los psiquiatras, los psicólogos, etcétera, etcétera. Digamos que ese es un tema ya, eso... Sin embargo, hay publicaciones y hay tendencias que siguen insistiendo. Sí, bueno, pero eso ya son, digamos, a veces opiniones interesadas en orden a crear cierto descrédito del celibato en sí mismo, ¿no? Pero vamos, esa es una cuestión que está ya, digamos, me parece que más que clarificada a nivel incluso estadístico, ¿no? Está claro que por ese camino tendríamos que atribuir, si se mantiene la cifra esa que se dice a nivel mundial, de que el 90%, yo pensé que era menos, pero se habla de que el 90% de los casos de abuso de personas menores, sean chicos o chicas, ocurre en el ámbito de la familiar, en el ámbito de las amistades, en el ámbito de la proximidad, de la confianza que se da en el ámbito de la familia, de las amistades, el 80-90%, ¿qué significa eso? Que vamos ahora a decir que la familia y el ámbito familiar es la causa de que, vamos, que eso me parece... Yo pienso que el tema de la pederastia tiene unas raíces mucho más complejas y más complicadas, unas veces de tipo psicológico, otras veces propio de la malicia humana también, o de los desórdenes que se dan en el corazón humano, ¿no? Lo de Bélgica ha sido excesivo.
Sí, bueno, la BGK ha sido una actuación judicial. Nosotros pensamos, y el Papa obviamente lo ha dicho, que me parece poco ponderada, ha sido un poco una especie al estilo de lo que muchas veces ha ocurrido entre nosotros, ¿no? Que vamos a detener a cualquier persona, llevamos allí las cámaras de televisión, llevamos todo un aparato como si estuviéramos deteniendo a un terrorista, ¿no? Entonces, bueno, pero en definitiva son los procedimientos que emplea la ley, quizás queriendo garantizar que no se ocultara nada, no sé. Es decir, que ha sido llegar al extremo de profanar tumbas de 2 cardenales. Dicen que es porque pensaban que como ya han habido obras recientemente habían ocultado algo allí. Vamos, si uno quiere ocultar algo lo destruye, me imagino yo, no será... Pues sí que, no hay que dejar pruebas. Me parece, bueno, en fin. Pero en fin, me parece ciertamente ha sido desproporcionado, pero bueno, allá la justicia belga y el Ministerio del Interior de Bélgica. El Ministerio del Interior que se han pasado en este caso. Bien, uno de los frentes en que la Iglesia sí que está pues, en esa frontera, a pesar de la crisis, que por cierto, vamos a empezar por la crisis. ¿Qué opina usted ante esta crisis económica y a qué nos tiene que llevar a la ciudadanía, digo, desde el punto de vista cristiano y sobre todo pues aquellas personas que son católicas, que se sienten católicas y que en este momento pues lo están empezando, algunas lo han pasado mal siempre, pero hay otras que lo empiezan a pasar ahora de un modo progresivo, ¿no? No, yo pienso que la crisis, cuando uno tiene una humedad en la pared de casa, normalmente dice de dónde viene esta humedad y va y ataca la raíz de la humedad. No se le ocurre sencillamente dar una mano de pintura encima porque la semana siguiente vuelve a tener otra vez, ¿no? Yo pienso que en esta crisis hay que primero ver las raíces, las causas, que no son solamente económicas, sino que se ha producido una crisis económica porque ha habido mucho tramposo detrás. Y esos tramposos son personas con mala conciencia, personas que valoran el interés por encima de todo, la ganancia por encima de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces digamos que esa falta de valores éticos y morales a la hora de trabajar la cosa económica es lo que ha generado esta situación. Por tanto, querer solucionarlo ahora con medidas puramente económicas, artificialmente, si los corazones de las personas no cambian, si no se crea una nueva escala de valores, tanto a nivel de las relaciones personales como comerciales, internacionales, etcétera, etcétera, pues esto es poner un parche que volverá a brotar en cualquier momento, ¿no? Digamos eso así, dicho así globalmente, ¿no? La crisis es algo más que una crisis material económica, es una crisis de valores. Si las personas que han provocado, que han sido causadas esta crisis es porque han entrado en una dinámica de la ganancia por la ganancia sin importarle a quién se perjudica o a quién no se perjudica, ¿no? En segundo lugar, luego está ya qué hacer ante esto, ¿no? Los católicos, lo que sea. Yo pienso que primero que nada tenemos que moderar el gasto. Esto dicho en una sociedad que dice que hay que consumir más para poder... Que se agilice la economía. Claro, pero en el fondo es seguirle dando cuerda a la misma cosa, ¿no? Claro. Pero yo pienso que sí que hay que moderar el gasto. Nosotros hace 3 o 3 años hicimos una campaña que se llamaba consumir menos para compartir más, y esto es muy importante. Por tanto, ser moderados en el gasto, trabajar y producir más y mejor. Por tanto, la productividad es un elemento fundamental, es decir, no se puede pretender seguir al ritmo que estábamos de una productividad, me parece a mí, no correspondiente con el rendimiento que tenía, digamos, el rendimiento no era correspondiente con lo que se producía, o la ganancia no era correspondiente con lo que se producía, lo cual hacía que se encarecieran los productos enormemente, y por tanto digamos que eso genera ganancias enormes en las empresas, en fin, estos mecanismos de la economía que se le escapan a uno, pero que sí que me parece que actualmente por parte de la persona singular y concreta, moderar el gasto y cumplir fielmente con su deber, es decir, ser un trabajador responsable y que rentabilice, que el sueldo que gana lo rentabilice productivamente, porque de lo contrario colapsamos el tejido empresarial, que es el que en definitiva posibilita y genera la producción de puestos de trabajo y de riqueza. Entonces, ahí hay un mecanismo ciertamente complejo, ¿no? Bien, pese a la crisis, datos globales de las 69 diócesis españolas, creo que son 69, sí. Decían que Cáritas, a pesar de la crisis, el año pasado creció una especie de 12,69, digo los socios de Cáritas, sí. Es decir, con respecto al año 2008, es decir, que a pesar de la crisis hay personas que están, esto que se perciben más lo que Cáritas está haciendo.
que se divulga más, que se da a conocer mejor. También, y que ante la necesidad, yo pienso que hay gente sensible y gente que sigue este consejo que yo estoy dando, ¿no? Que es moderar el gasto para compartir más, ¿no? Yo pienso que esto hay gente que lo ha descubierto y lo está poniendo en práctica, ¿no? Yo conozco personas concretas, ¿no? Que se lo plantean seriamente. Entonces, si en vez de cogerme unas vacaciones en las que gasto esto, aquello otro, me modero en el gasto, vivo moderadamente unas vacaciones y al mismo tiempo destino parte de mis recursos a un donativo a Cáritas, una cuota a un socio para poner una cuota mensual, sabiendo que Cáritas, pues justamente con su actividad está beneficiando a muchas familias y a muchas personas, ¿no? ¿La tendencia en Cáritas Diocesana de Tenerife también va en aumento, en socios o no? Sí, ¿O está más? no, la participación, digamos, las donaciones de la gente han aumentado, sí, ciertamente, sí. Y sin embargo, es tanta la necesidad que en algunos servicios no se llega, incluso se ve la necesidad casi de cierre. Sí, en algunos casos, algunas, sobre todo, esos son sobre todo programas, determinados programas, ¿no? Por ejemplo, el programa de atención a los inmigrantes en cuanto a temas jurídicos, etcétera, como un programa que había de promoción de empleo, algo así. Bueno, pues son programas que tenían una contribución de las entidades públicas para ese programa. Claro, al no tener recursos para poderlo continuar, pues hay que cerrarlos, ¿no? Sin embargo, hay algunas administraciones, sobre todo ayuntamientos, cabildos, que ante la demanda cívica, cuando va alguien en petición de algo, los desvían a Cáritas como si Cáritas tuviese que asumir un deber que es un deber de corporación pública, de institución pública. Esto es curioso, ¿no? Eso se ha dado muchas veces, sí, sobre todo ayuntamientos importantes incluso, ¿no? Donde supuestamente deben prever en unos servicios sociales más amplios, ¿no? Pero bueno, se han dado casos, por ejemplo, de que por ejemplo, en determinado municipio de Tenerife, la Guardia Civil encontrar unas personas en la calle, o la Guardia Civil o la policía, y llevarlas a la parroquia, al párroco, despertarlo de madrugada para traer unas personas para que las atienda Cáritas, en vez de ir a los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios sociales de ayuntamiento están cerrados de noche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, algunas veces yo se lo he dicho, digo, vamos a ver, actualmente con la situación que hay, unos servicios sociales municipales deben estar abiertos las 24 horas para cualquier persona que llame, que acuda o lo que sea, ¿no? Y que la policía en un determinado, pues una persona que acude a la policía o que se encuentra en situación de total indigencia o de total necesidad y que la policía lo tenga que llevar a la parroquia porque el ayuntamiento no tiene disposición de noche para ese servicio, me parece absolutamente impropio de una sociedad que presume de alguna manera de tener una predilección, como si dijéramos, o una prioridad, el tema de los temas sociales como prioritarios en su gestión, ¿no? También leía estos días cómo en el conjunto de estas 69 diócesis españolas, cada euro que se invierte por parte de la Iglesia en sus diferentes servicios, ¿no? Rinde más de 2 veces y media, 2,72% en su servicio equivalente en el mercado. Es decir, que el euro que se invierte a través de tal rinde 2 veces y meses más. Quiere decir, sí, pero bueno, eso aparte de transparencia, ¿qué significa transparencia? Es decir, que no, eso también es confianza. Es decir, se puede dar la paradoja, estoy preguntando, de que haya gente que vaya menos a misa y sin embargo confíe más en la Iglesia a la hora de atender necesidades. Bueno, porque ven un determinado que los servicios que la Iglesia presta justamente ofrecen esta garantía, ¿no? de honradez, de transparencia, ¿no? Es decir, está poniendo unas cifras que en nuestra diócesis, vamos a suponer, por ejemplo, Casa de Acogida Madre Redentor en el Sausal. Supongamos que al cabo del año la casa se gestiona, pues por ejemplo, con 100 millones de pesetas. Vamos a poner esa cifra, ¿no? Perdón, yo digo 100 millones, pongamos 600.000 euros, ¿no? Al año, vamos a suponer que se gestiona con eso, ¿no? Esa misma gestión que hace la casa llevada por una entidad de otro tipo, bien sea por una entidad pública, seguramente supondría el doble o el triple de lo que se supone esa. ¿Por qué es? Pues porque, bueno, nosotros contamos a veces con un voluntariado, contamos con personas que van más allá incluso de su estricto deber y por tanto, pues, ponen mucho amor y mucho cariño en las cosas que hacen y eso hace que se rentabilice mucho más el trabajo, ¿no? Bien, el objetivo preferente que había marcado en la diócesis para este año era iniciación cristiana, creo que era una iniciación cristiana, ¿no? ¿Esto cómo se ha traducido y cómo se está traduciendo en actividades? Bueno, en una especial atención a lo que es la formación cristiana de los niños y de los que se preparan para la comunión, para la confirmación, para que no se quede en un acto de un día, ¿no?
sino que de alguna manera esto inicie de verdad a una persona la vida cristiana y por tanto le haga, a partir de una edad donde ya pueda decidir por sí mismo, decir yo creo en Jesús personalmente, ¿no? Y que no sea una cosa puramente heredada de la familia o puramente social de un momento, ¿no? Y también estamos prestando una especial atención a muchas personas, tanto niños, adolescentes y adultos, que no se han bautizado y que se acercan a la iglesia pidiendo el bautismo, ¿no? Y que lógicamente son personas que no se las puede bautizar como si fueran párvulos, recién nacidos, sino que son personas ya con capacidad para conocer personalmente la fe y por tanto hay que formarlas, hay que prepararles, ¿no? Catecumenado, que se llama bautismal, para niños, adolescentes y adultos, ¿no? Y luego también a los propios cristianos ya bautizados de siempre, incluso los que tenemos en las celebraciones de la misa dominical, pues tenemos que recordarles qué significa ser un cristiano, ¿no? Porque iniciar a alguien en la vida cristiana es que tenga las bases fundamentales, los pilares fundamentales de lo que significa ser un cristiano, porque a veces la gente pues, puede por rutina o lo que sea caer en una especie de formalismo externo, pero sin la vivencia interior, ¿no? El aspecto de formación, vamos a seguir en el aspecto de formación. Usted ha impulsado, ya lo hizo don Felipe, pero usted lo ha continuado de un modo también muy, yo diría que muy fiel. El asunto en la iglesia todos ponemos los pies sobre los que otros han caminado ya. De ¿no? la formación de los sacerdotes, licenciaturas, doctorados, tanto fuera de la diócesis como formación de sacerdotes latinoamericanos sobre todo, con becas en la propia diócesis, ¿no? Para que diese a conocer un poco esto, porque esto es menos conocido, digamos, del gran público, ¿no? Sí, nosotros tenemos, anexo al seminario, tenemos un Instituto Superior de Teología, que actualmente es como si fuera una facultad de teología. Estamos agregados a la Facultad de Burgos, pero aquí se puede estudiar licenciatura en teología como se estudia en cualquier universidad católica de la península, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de los sacerdotes de aquí de la diócesis y algunos laicos también que están estudiando teología, también hemos ofrecido la posibilidad a diócesis latinoamericanas, incluso posiblemente de África también en el futuro algunos, diócesis más bien pobres, diócesis de misión, les ofrecemos la posibilidad de que sacerdotes de esas diócesis vengan a estudiar a nuestro Instituto de Teología, se pasan aquí 2 años estudiando la licenciatura, colaboran en alguna parroquia y esas propias parroquias contribuyen económicamente con becas al sostenimiento de estos sacerdotes, ¿no? Haciendo camino juntos, relaciones también con iglesias africanas, en este caso también recientemente venía el obispo de Mauritania, ¿no? Sí, Monseñor Martín Jape, ya le conocemos porque es la 3ª o 4ª vez que está aquí. También el obispo de la diócesis canariense y un servidor estuvimos también en Mauritania una vez en una visita. La verdad que es impresionante el trabajo de este hombre porque vive en un país totalmente musulmán. ¿Es el único obispo que hay allí, católico? Sí, y católicos en Mauritania hay 4.000. ¿En toda Mauritania? Es un obispo de 4.000 católicos en Mauritania, que es un país confesionalmente musulmán, con 3,5 millones de mauritanos musulmanes, y los católicos que hay no son mauritanos, sino que son, por ejemplo, de otros países de África que trabajan allí, o algunos europeos que trabajan allí. Sin embargo, la Iglesia Católica en Mauritania, con su obispo y 12 sacerdotes que tiene en total, 12 para toda Mauritania, pues hacen un gran servicio a través de Cáritas Mauritania, que tiene un prestigio y un reconocimiento que el propio gobierno de Mauritania la reconoce como si fuera una entidad como la UNICEF o una entidad de Naciones Unidas, ¿no? de cooperación al desarrollo de Mauritania. Y está haciendo un trabajo encomiable, con apoyo lógicamente de Cáritas francesa, porque Mauritania es del área francófona, pero también desde aquí de Canarias le estamos apoyando, muchas parroquias, apoyando proyectos sencillos, pero muy eficaces, de promoción de la mujer, de talleres profesionales, de agricultura, de pozos. Entonces, bueno, pues a través de Cáritas Diocesana de aquí, Cáritas de Las Palmas y algunas parroquias, incluso el Cabildo Insular de Tenerife, también están apoyando algunos proyectos de desarrollo, siempre a través de Cáritas Mauritania, ¿no? Y están dando un testimonio impresionante, porque tiene 130 personas musulmanas trabajando en Cáritas Mauritania, es curiosísimo, ¿no? Y le tienen un respeto impresionante, ¿no? Es una cosa realmente... ¿También en estos proyectos de Mauritania participa Manos Unidas o no? ¿Manos Unidas se dedica a otros países? Bueno, no sé si... creo que sí, yo creo que hay algún proyecto también. Lo que pasa es que en Mauritania, aparte del obispo y los sacerdotes, también hay algunas comunidades religiosas que trabajan también en obras asistenciales, por ejemplo, de hospitales, de educativos, etcétera. Y quizás a través de estas congregaciones religiosas es posible que Manos Unidas esté directamente apoyando. Pero ahora mismo no tengo conocimiento directo de... La diócesis nivariense no tenemos, digamos, como otras diócesis, digamos, de mayor
Esto no tenemos misioneros como tales, sacerdotes en misiones. Sí, tenemos algunos, sí, tenemos, pero no muchos, ¿no? Pues bueno, pasa que son de congregaciones religiosas. Hay, por ejemplo, tenemos una misionera en Japón, tenemos un misionero de La Palma jesuita que está en la selva del Amazonas, tenemos un sacerdote diocesano en Cuba, Pablo, tenemos en Venezuela 3 sacerdotes, Gonzalo, José Antonio González Ruiz y don Pepe y don José, que llamamos, ¿no? Y religiosas sí hay en África y hay en diversos lugares, sí. ¿Algunos de ellos mantienen relaciones con usted y con la...? Sí, y además y con la delegación de misiones. Incluso por Navidad les mandamos siempre un paquetito con turrón, cosas típicas de Navidad, y las revistas de la diócesis de todo el año. Si se le mandan siempre un paquete por Navidad, y cuando vienen siempre nos visitan, ¿no? Oiga, obras de la catedral. La catedral en este momento está parada. A ver, que es una especie de yenca esto, antigua yenca. Sí. De que daba la impresión de que estaba todo solucionado, pero no acaba de estar solucionado. Sí, porque ya sabemos lo que son las relaciones con las instituciones públicas. De palabra tenemos conversaciones y todos son, digamos, siempre beneplácitos, pero cuando llega el momento de que hay que firmar es donde las cosas cuesta trabajo formalizarlas, ¿no? Entre otras cosas también porque las propias instituciones necesitan leyes en las que ampararse para conceder las subvenciones, ¿no? En este momento, para que lo tengamos claro, hay una palabra solemne y firme tanto de la ministra como de la directora general del Patrimonio Español de Bellas Artes, de que efectivamente ellos se comprometen a financiar la continuidad de las obras de la catedral. En este momento estamos, a través de nuestros diputados, tanto del Grupo Socialista, especialmente de don José Segura, como de doña Ana Oramas por parte del Grupo Acción Canaria, pues estamos justamente tratando de encauzar para que se firme lo antes posible algún tipo de convenio. ¿Por qué queremos sobre todo la firma de algún tipo de convenio? Porque ya en la ocasión anterior, el anterior director general, don José Jiménez, que estuvo aquí y que públicamente, como ha hecho ahora la directora, manifestó ese compromiso, cuando en febrero de este año nosotros fuimos a Madrid justamente para encauzar estas cosas, lo primero que nos dice el director actual es que no hay dinero, si no hay nada firmado, nosotros nos comprometemos a lo que ya estaba pactado, a lo que ya estaba, es decir, al 1,5 millones de euros que efectivamente está a punto de llegar, el que corresponde al año 2010, pero que lo demás no. Claro, esto es lo que despertó la alarma y toda esta especie, digamos, de idas y venidas que hemos tenido los últimos meses y que, bueno, que ha hecho que una vez más la nueva directora general. Pero nosotros siempre decimos, si no hay nada escrito, el nuevo director general que pueda venir en el futuro, pues podemos otra vez entrar en la misma dinámica, ¿no? Entonces yo quiero desde aquí agradecer el esfuerzo enorme que están haciendo tanto nuestros diputados en Madrid en favor del trabajo catedral, como el alcalde de La Laguna, como también nuestras instituciones, el deán don Julián de Almas, deán del Cabildo Catedral, como yo mismo, etcétera, estamos todos empeñados. Pero yo aquí sí que me parece que es muy importante el trabajo que están haciendo, porque son los que de alguna manera tienen las relaciones directas con las instituciones del Estado, ¿no? Y sí que tienen un empeño muy significativo en este sentido, ¿no? Yo quiero reconocerlo y agradecerlo y espero que felizmente esto salga adelante, ¿no? Don Bernardo, y si se cumpliesen los plazos y las subvenciones, etcétera, etcétera, en el calendario de... Pues 2013 sería. 2013. 2013. Para volver 2013 a... sería... Bien, y en el conjunto de obras de parroquias, de salones parroquiales, de templos, ¿cómo está el panorama ahora? ¿O la crisis también está afectando a la paralización de obras o no se han paralizado de momento algunas? Bueno, sobre todo se va a notar mucho en proyectos nuevos. En proyectos nuevos relativos a lo que es la restauración del patrimonio. Bien. El patrimonio actualmente en nuestras islas, las competencias de patrimonio las tienen los cabildos insulares y normalmente nosotros tenemos comisiones mixtas con los cabildos insulares de cada isla y establecimos convenios plurianuales para restaurar los bienes, las iglesias o los monumentos históricos que hubieran de propiedad eclesiástica. Entonces, claro, hasta ahora hemos ido restaurando cosas a un ritmo realmente bueno, donde el cabildo ponía una parte, la parroquia ponía otra parte, el ayuntamiento del pueblo ponía otra parte, pero ahora mismo la limitación de presupuestos, etcétera, etcétera, pues hace que el aspecto patrimonial pues se haya reducido drásticamente, ¿no? El capítulo de presupuestos en ese sentido. Por eso ahora mismo ahí las obras del futuro van a sufrir bastante, ¿no? Lo que sí las parroquias pueden estar padeciendo es que hay muchos lugares donde hemos hecho complejos parroquiales, dígase La Gallega, dígase Cuevas Blancas aquí en Tenerife, dígase Salvo Alto en Santa Cruz también, o por el sur, La Olla del Camello, u otros lugares donde se han ido haciendo
infraestructuras de complejos parroquiales para futuras parroquias, donde pues las parroquias están pagando ahora una hipoteca, diríamos, unos préstamos que tenían pendientes y que lógicamente al no tener recursos suficientes por parte de las donaciones de la gente, pues se puede hacer complicado cubrir esos plazos que hay que mensualmente aportar cantidades para cubrir esas deudas. Háblenos doctrinalmente de la misa. Usted participó en Toledo recientemente en el Congreso Eucarístico Nacional. Sí, justamente, sí. Muy bien. Y entonces yo quería plantearle para que nos explique un poco sobre la misa en la vida de la Iglesia y de los cristianos, ¿no? Como significado, ¿no? Sí, bueno, en Toledo además tuvimos la suerte de celebrar la misa mozárabe, ¿no? Que es un rito desde la época anterior a la presencia de musulmana en España y que luego se continuó después también en la época, pues es mozárabe, ¿no? Porque de alguna manera introduce elementos de los cristianos mozárabes de la época, ¿no? Bueno, es una manera, esencialmente es la misma misa, pero con una manera, digamos, más... participativa, digamos, sí, ¿no? Y además... más alegre o más... No, digamos, las oraciones y todo es mucho más larga, mucho más... todo muy cantado, ¿no? Es decir que... Y, bueno, la Eucaristía en la vida de la Iglesia es, digamos, el centro de todo. Es decir, está claro, además la misma gente, el pueblo cristiano ya, si no hay misa parece que no hay nada, ¿no? Es decir que la gente, la misa es algo que ya está tan involucrado en la vida cristiana que entonces claro, lo que tenemos que procurar siempre es que la Eucaristía sea cada vez más lo mejor participada posible por parte de los fieles, en cuanto a que todos participan, no solamente con las oraciones, las respuestas, la escucha de la palabra, sino también comulgando, y comulgando como Dios manda, no comulgando de cualquier manera, ¿no? Porque a veces también decimos... Comulgando como Dios manda, ¿cómo se comulga? Bueno, pues cuando uno comulga con Jesucristo quiere decir que uno está en comunión con Jesucristo, y no en desacuerdo con Jesucristo, ¿no? Que si es necesario tiene que confesarse antes, vaya. Si fuera necesario, sí. Si uno ha roto con Jesucristo haciendo algo que va contra su voluntad, sus mandamientos, lógicamente uno ha desobedecido a Jesucristo, ¿no? Entonces tú no puedes decir, yo estoy en comunión con Jesucristo y al mismo tiempo no estoy en comunión con Jesucristo. Yo siempre pongo el ejemplo de Judas en la última cena. Él estaba allí, él seguramente participó en la última cena, pero su corazón estaba lejos de Jesucristo, estaba buscando la manera de cómo lo entregaba, ¿no? A veces puede ser que los cristianos, porque no le damos valor suficiente a lo que significa comulgar con Cristo, o sencillamente por falta de formación o por lo que sea, pues somos un poco descuidados, ¿no? Y a veces se dice hoy mucho, la gente comulga mucho pero confiesa poco. Es que no cometen pecados, es que no pecan, o es que no hay conciencia de pecado, que quizás ese es el problema, ¿no? Que la gente considera, no, esto persona es pecado, y cada uno determina por sí mismo lo que es pecado y lo que no es pecado, lo cual eso es un daño tremendo, porque la subjetividad en el fondo tiende siempre a fomentar el egoísmo, ¿no? Vamos a la Iglesia Universal. El 19 de abril pasado se cumplía el 5º aniversario del pontificado de Benedicto XVI, ¿no? Quería preguntarle un poco, un papa, al que, bueno, supongo que a todos les habrá tocado sufrir un rato, ¿no? Pero a este especialmente en estos años tampoco está de vacío en cuanto a sufrimiento, en cuanto a persecución de la Iglesia, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que le ha tocado una situación, por una parte, no olvidemos que el Papa tiene un nombre y apellidos, ¿no? Que es Joseph Ratzinger, ¿no? Que ha sido durante muchos años pues, una piedra fundamental en la teología de la Iglesia. Entonces ha tenido que enfrentar muchos frentes y como responsable de la Congregación de la Doctrina de la Fe salir al paso de muchos errores y de muchas desviaciones dentro de la propia Iglesia, ¿no? Esto ha generado a nivel mundial y sobre todo por parte de un mundo o de una sociedad que pretendía doblegar la Iglesia a sus criterios, pues ha supuesto que se le ha enfilado, ¿no? Como que han dicho, este es tradicionalista, el búnker, como es aquello de el santo oficio, la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, claro, resulta que este papa, este cardenal accede al papado y lógicamente siguen con esa batalla, ¿no? Entonces, en cualquier puntito, en cualquier cosita que se vea, que se puede aprovechar para descalificarlo, para desacreditarlo, pues ahí está, ¿no? Incluso campañas como la que desató el New York Times y tantas otras, ¿no? Entonces quiere decir que este Papa es una persona primero de una espiritualidad y de una interioridad impresionante, segundo, de un calibre intelectual como pocos hay actualmente en el mundo contemporáneo. Filósofos modernos, de los más Habermas, tantos otros, es decir, gente de una gran calificación a nivel cultural, reconocen el gran estadista que es Benedicto XVI, ¿no? Entonces, claro, esto no se dice, lo que se publicita es, digamos, el artículo soez, el comentario tal de la prensa de cada día, como quien dice el otro, ¿no? Y bueno, pues esta es la hipoteca que tenemos que pagar en esta sociedad contemporánea, donde lo que vende es lo escandaloso, lo que vende es aquello que un poco deja en mal lugar a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ha hecho sus recientes viajes a Chipre, a Portugal,
a Malta, ¿no? ¿Qué enseñanzas se pueden deducir de todos esos viajes del Papa? Bueno, pues ante todo su voluntad ecuménica es fundamental. El viaje a Malta, bueno, el viaje a Malta es católica fundamentalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, el viaje a Chipre es un viaje eminentemente ecuménico, ¿no? De fomentar la unión de la Iglesia. Todos creemos en Jesucristo, pero tenemos que ir superando estas diferencias que son, ya a veces por causas históricas, a veces hasta por causas políticas, ¿no? Que han generado esta división de la Iglesia y que no tiene sentido ya en los tiempos en que vivimos, ¿no? Donde tenemos todos que sumar aquello que decía Jesús, ¿no? Que seamos uno para que el mundo crea, ¿no? Si queremos que la fe en Jesucristo se difunda, es necesario que aparezcamos todos como unidos y no enfrentados, ¿no? Y luego también la visita que va a pagar a cualquier lugar, bien sea a Inglaterra, bien sea a Chipre, a Malta, a cualquier lugar del mundo, siempre tiene como finalidad confirmar, afianzar y estimular la fe de los cristianos, de los católicos en ese lugar. Eso es fundamental, ¿no? Y por tanto, ojalá pudiera el Papa venir a Canarias también. Se habló en su día, cuando usted recordará, cuando la canonización de Santo Hermano Pedro, de aquella posibilidad, pero bueno, finalmente se frustró la presencia de Juan Pablo II. Sí, no, este Papa actualmente se pensaba que iba a viajar menos y en el fondo está viajando también bastante. De hecho, vendrá a España otra vez este año, aunque sea un día nada más, pero vendrá a Santiago y vendrá a Barcelona a inaugurar o a bendecir y consagrar la gran iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? Sí. Cuba. En Cuba, según las informaciones que se han difundido, se supone que por impulso también de Benedicto XVI, pues la diplomacia vaticana, la presencia incluso allí en Cuba de autoridades, de altas autoridades vaticanas, parece que ha dinamizado o que ha facilitado el entendimiento con el régimen cubano y la decisión de acercar a determinados presos políticos a sus lugares de residencia, y hay incluso deliberaciones, ¿no? Es decir, hay como una especie de entendimiento nuevo entre el cardenal de La Habana. Yo pienso que en el trasfondo de esto está que la actual, digamos, autoridad política cubana ha entendido que se avecina una transición en Cuba y que la Iglesia puede desempeñar un papel reconciliador, como ocurrió en España en la transición nuestra a la muerte de Franco, ¿no? Puede desempeñar un papel pacificador, aglutinador, de limar, porque dentro de Cuba mismo hay como dos polos ahí que siguen, quienes sufren las consecuencias de un régimen, etc., ¿no? Y bueno, y han entendido. Entonces quizás este puede ser un síntoma justamente de la plausibilidad que la Iglesia Católica está teniendo ya y su papel social ante el gobierno cubano, ¿no? De todas maneras no nos hagamos muchas ilusiones porque no se sabe nunca cómo va a quedar. No, porque ya sabemos cómo son estas cosas. El tiempo, cuando Juan Pablo II estuvo en Cuba, parecía que aquello iba a suponer una apertura, etcétera, pero luego en el día a día las cosas siguen igual, ¿no? Ha citado usted el papel de la Iglesia, que fue muy importante, de la Iglesia española en la transición, sobre todo aquellos que vivimos la transición. Eso pues lo recordamos yo diría con mucha viveza y con mucha exactitud, y en cambio ahora da la impresión de que aquello fue en vano. Es decir, hay corrientes en este momento de una disparidad ideológica, yo diría que hasta de odio, ¿no? Se han reavivado. Pasando, ¿no? Yo no sé, porque claro, yo por ejemplo, yo tengo ahora más de 60 años, ¿no? Yo de la guerra civil recuerdo lo que me recordaron mis padres apenas, ¿no? Yo no había ni nacido siquiera, yo nací 10 años después de acabar la guerra civil. Por tanto, a mí me tocó vivir en mi juventud lo que era el franquismo y lo que era tal. Entonces, pues hubo momentos que también fuimos críticos y en la universidad, donde quiera que estábamos, tuvimos también nuestras trifulcas y discusiones y a veces... Pero veíamos que, bueno, la historia está formada por parte de elementos y de situaciones que se van sucediendo, ¿no? Que ahora hay todavía personas a las cuales, parece como que hay que reivindicar en justicia sus derechos. Bien, me parece legítimo que lo que se llama la memoria de las personas pues no se pierda, ¿no? Pero sobre todo tienen derecho todos, tenemos todos derechos, ¿no? Pero quizás la forma como se ha estado haciendo, la manera, además una memoria muy selectiva, solamente de un sector, no del otro, ha sido reavivar un fuego que en el fondo nos está conduciendo y que yo pienso que la sociedad española no demandaba en su conjunto, ¿no? Piedad popular. Bueno, estamos ante los actos religiosos ya de la 67 edición de la Bajada de la Virgen de las Nieves, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle precisamente, el lema es María, causa de nuestra alegría. Sí. Bien, háblenos de
de la patrona de la isla de La Palma, ¿no? Bueno, pues es una, como sabemos, desde los primeros inicios, se dice incluso que quizás pasó como la Virgen de Candelaria, que antes que llegaran ya los conquistadores, ya existía allí en algún lugar esta imagen llevada quizás por los misioneros como preámbulo para la evangelización. No olvidemos que en Canarias se empezaron a evangelizar antes que llegaran los conquistadores. Los misioneros mallorquines, sobre todo franciscanos, se fueron acercando sobre todo a las islas orientales. Puede ser que a La Palma también se acercaran y dejaran allí la imagen para ir atrayendo un poco a los nativos, etcétera. Y bueno, desde entonces pues se ha generado en La Palma una gran devoción a esta imagen en torno a la Virgen de las Nieves, y luego pues en un momento determinado el obispo Bartolomé García Jiménez, viendo la gran devoción y el gran amor que tenían los palmeros a la Virgen de las Nieves, y viendo que en una época, en un invierno que hubo una sequía enorme, pues le pidieron permiso para bajarla a Santa Cruz de La Palma. Estaba él incluso allí en esa época, porque tuvo que estarse en La Palma 3 meses y pico de visita a la isla. Viéndole el fervor, entonces estableció que cada 5 años, ¿no? Y entonces los palmeros pues, han sido fieles, 330 años, cada 5 años bajando la Virgen, y la verdad que lo hacen y lo hacemos, porque yo también me considero ahí, me incluyo ahí, con un gran amor, y después sobre todo que esta fiesta se ha ido rodeando de una serie de actos de gran significación, ¿no? Quizás los enanos es el que aparece como más llamativo, ¿no? Pero hay una cantidad de actos espirituales, culturales, deportivos, etcétera, vamos, que digamos es una gran fiesta. Yo pienso, además se hace con una seriedad, con una solemnidad, etcétera, digna de encomio, ¿no? Sí, sí. No, Bernardo, se nos ha ido el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo? Pues nada, desear a todos unas buenas vacaciones de verano, descansar, recuperar fuerzas, porque la vida sigue, y en septiembre, ahora el curso empieza en septiembre ya, así que hay que empezar ya el ritmo inmediatamente, ¿no? Apenas hay respiro, ¿no? Y bueno, desear a todos por un buen verano y adelante siempre. Muy bien, pues muchas gracias, don Bernardo, y muchas gracias a todos ustedes, y como siempre desearle a usted y a todos ustedes lo mejor es que seamos felices, sean felices en la medida de lo posible.